Y alabado sea el Señor por esta invitación maravillosa que me ha hecho una vez más estos hermanos maravillosos del Ecuador, que hemos venido desarrollando distintos temas a lo largo ya casi de un año. Y hoy pues se ha propuesto este tema maravilloso, que es Dios no te responde. Obstáculos que impiden recibir la gracia de Dios. Así que sea usted, querido hermano, querida hermana, en esta noche, noche de San José, noche josefina. Hoy tenemos un día grandioso porque celebramos, festejamos al gran patriarca, al gran profeta para este fin de los tiempos, que es San José, protector, defensor, guardián de las familias. Así que estamos bajo esta atmósfera ungida josefina de San José. Hemos orado, implorado el auxilio del Espíritu Santo, pero vamos a pedirle entonces para iniciar esta transmisión en vivo sobre este maravilloso tema, donde vamos a estar haciendo un discernimiento de la palabra, un estudio de la palabra, una exégesis de la palabra, para tratar de hallar respuesta en medio de la no respuesta de Dios, en medio de los distintos escenarios a los que nos enfrentamos, donde a veces la respuesta de Dios no llega, o lo que llega como respuesta no es lo que se desea, no es lo que se espera, o esta respuesta se alarga y se tarda en el tiempo. Y vamos entonces a estudiar, repito, distintos textos maravillosos de la palabra de Dios, para entonces comprender este maravilloso tema. Pero entonces, como dije, hoy es noche josefina. Vamos a invocar a San José para que nos ayude, nos enseñe, porque así como la madre es maestra de la palabra, maestra de la enseñanza, portadora de la unción, de la ciencia, de la profecía y del divino conocimiento de Dios, San José, por reflejo de la madre, por reflejo inmaculado de la madre, porque San José es inmaculado por reflejo. Apréndete eso, hermano, es impresionante. Los padres josefinos así lo enseñan dentro de la iglesia. San José, inmaculado por reflejo. Y que todo lo que la Virgen tiene por llenura de gracia, San José lo tiene por reflejo. Por tanto, si María, nuestra Madre bendita, es madre de la palabra, madre de la ciencia, madre del conocimiento, madre de la revelación, madre de los misterios de Jesucristo, entonces San José también lo es por reflejo. Padre del conocimiento, de la revelación, de la ciencia, de la profecía, de los divinos misterios de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, vamos a invocar a nuestro patriarca, nuestro gran protector, San José, para que nos guarde y nos proteja. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. San José, en esta noche, donde vamos a tener este tema sobre los obstáculos, tropiezos que existen en la vida de la gracia, en la vida natural, donde se ruega, se suplica muchas veces a Dios y no se halla respuesta. No se ve el favor de Dios en algunos momentos, o la respuesta que se recibe no es la deseada o la querida, ni en calidad, ni en naturaleza, ni en intensidad. Por eso recurrimos a ti esta noche, oh amado Padre San José, hoy que la Iglesia celebra y festeja tu día, para rogar y suplicar de ti. Hoy, donde inmesurables, indescriptibles gracias son derramadas por tu mediación y por tu divino patrocinio. Derrama en esta hora sobre todos los que hoy nos encontramos a través de este cenáculo, esta asamblea virtual del Espíritu Santo, de María Santísima y de Jesús. Derrama y media e intercede, San José, para que se nos sean dadas las luces, el entendimiento, la comprensión, la divina gracia, los divinos dones, los divinos carismas, así como tú tuviste la visitación angelical, la teofanía angelical de la revelación y del conocimiento sobre los misterios del Inmaculado Corazón de tu amadísima esposa. Por tanto, tú quedaste con ese patrocinio, quedaste con esa gracia, quedaste inmerso, San José, con esa gracia de la unción y de la revelación angélica
Trae sobre nosotros esta noche, San José, por el amor que le tienes a Jesús, por el amor que tienes a tu divina esposa, la Virgen María. Trae sobre todos nosotros esta noche el entender, comprender, que se nos revele el misterio a la luz de la palabra, para bien entender, comprender y caminar en la divina y perfecta voluntad, para ver entonces la respuesta, que no ha venido, o si ha venido no es lo que se espera, o se ha tardado en venir. Podamos entonces entender, San José, y recibir el divino consuelo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti rogamos y suplicamos entonces que escuches nuestra oración, la presentes ante el trono del Inmaculado Corazón y la Santísima Madre. Desde el trono de su Inmaculado Corazón rogamos y suplicamos para que ella la eleve al trono del Sagrado Corazón. Y Jesús, desde el trono de su Sagrado Corazón, la presente al trono del Padre Eterno. Así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias por tomarse este tiempo en esta velada josefina que vamos a tener, donde vamos a estar desarrollando este tema sobre los obstáculos, tropiezos, por qué Dios no me responde, o aún como yo quisiera que Dios respondiera a tantas situaciones, dolores, sufrimientos, aflicciones, pruebas, dificultades, situaciones que hemos vivido desde la infancia, nudos del alma que aún se arrastran, que amordazan el corazón, provocan dolor, provocan sufrimiento, resentimiento, odio, rencores, tantas heridas del alma, hermano, que por todas las cosas que nos ha correspondido vivir, nuestra alma muchas veces se encuentra azotada, herida. Pero bueno, dejemos que empiece a ser directamente la palabra del Señor. Voy a ir desarrollando distintos textos de la Escritura que nos permitan a todos, a ustedes, a mí, con la ayuda del Espíritu Santo y la intercesión de San José, nos permita entender, comprender. Vamos a entrar primeramente a desarrollar un texto maravilloso que tiene que ver con la vida matrimonial. Este es un texto que está primeramente en el campo del matrimonio, dentro del matrimonio, la relación conyugal, la oración que se supone debe haber como ministerio matrimonial. Esto es, esta porción que voy a desarrollar en este momento va dirigida mayormente para los que estamos casados, para aquellas personas que se encuentran bajo la gracia del matrimonio y que como ministerio deben orar, deben interceder. Y a veces dentro de la misma vida matrimonial no se alcanza la respuesta de Dios, se ven muchos tropiezos, muchas dificultades. Entonces dejemos que sea la palabra de Dios que nos ilumine. Dice así el Señor en su palabra, tomado de Primera de Pedro. Invito al que tenga la escritura, vaya rápidamente allá a la mano o tome nota para que posteriormente pueda estudiar el texto con más detalle y hacer memoria, aprehensión del texto y guardarlo en el corazón. Dice el Señor en su palabra, Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Dice el Señor: y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso frágil. Démonos cuenta, esposos, hombres, San José, porque el hombre está llamado a ser un San José dentro de su casa, dentro de su matrimonio, y su matrimonio está llamado a ser en Dios, en la gracia de Dios, un hogar de Nazaret. Cada matrimonio está llamado a ser un hogar de Nazaret, está llamado a participar de la misma gracia del hogar de Nazaret. De hecho, en el momento cuando el sacerdote está bendiciendo el matrimonio, en el momento del altar, y que los cónyuges dan su consentimiento y reciben la unción y la gracia por medio del ministerio sacerdotal que bendice al ministerio matrimonial, porque es un ministerio bendiciendo, ungiendo y confirmando otro ministerio, el ministerio sacerdotal al ministerio matrimonial. El sacerdote es ministro del sacerdocio, del orden me refiero, del orden eucarístico. Y nosotros, los que estamos casados, somos ministros del orden matrimonial, somos ministros del matrimonio. Entonces un ministerio confirma, unge y consagra al otro ministerio.
Entonces, en este orden, cuando se da esto en medio del altar, cuando se está celebrando el santo matrimonio, en ese momento los cónyuges son investidos de una gracia única. ¿Y cuál gracia única, singular es esa? Ser un hogar de Nazaret. Participar de las gracias del hogar de Nazaret, las mismas que estuvieron sobre José, San José, y las mismas que estuvieron sobre María, la Virgen María. Entonces, hay que tener claro esto. Y en ese orden nos dice entonces el Espíritu Santo a los San José, que somos nosotros los varones, se nos dice lo siguiente: recuerda que tu mujer es figura de la Virgen María. Ojo con esto, varones que me oyen, hombres que me oyen, hombres dentro del matrimonio, oído, abran el oído a lo que Dios dice en esta noche. Vuestras esposas en vuestros hogares son una figura de la Virgen María. Algún esposo, sin embargo, me dirá: ay, caramba, hermano, y se rascará la cabeza y dirá: bueno, yo por fe espero que mi esposa sea realmente así, algún día la Virgen María. Bueno, no pierda la esperanza, hermano, porque esa es la fe. Esa es la fe y ese es el camino victorioso de la fe. Recordemos esta expresión: sin oración no hay victoria. Apréndetelo: sin oración no hay victoria. Bueno, entonces la mujer dentro del hogar es el vaso frágil. Entonces, por eso cuando nosotros vemos las letanías de Loreto, estas 50 alabanzas que se hacen a la Santísima Virgen María, hay unas maravillosas que dice vaso insigne de devoción, vaso insigne de devoción, vaso de oro, casa de oro, se refiere a la Santísima Virgen. Entonces, las 50 letanías que se hacen a la Santa Madre, uno de ellos es vaso insigne de devoción. La Madre, vaso frágil. Rosa mística, una rosa es delicada y se debe tratar con cuidado. Rosa mística, vaso insigne de devoción. Son figuras que tienen que ver con el cuidado y la reverencia que debemos tener hacia la Virgen María. Muy bien. Esta figura aplica sobre la mujer en el hogar. Yo sé que algunas esposas, algunas hermanas dirán: ¡ay, qué maravillosa esta enseñanza! Voy a grabarla para dársela a mi marido, voy a traer al marido de las orejas para que oiga aquí lo que el doctor Pablo está diciendo esta noche, o voy a ver dónde queda grabada esta enseñanza para ir a decírsela a mi marido. Bendito Dios que tiene que escuchar. Sí, hágalo, claro que sí, bendito sea el Señor. Entonces la mujer es un vaso frágil dentro del hogar, y esta es una palabra que entonces Dios dirige a los hombres, a los varones. La retomo desde el principio para poder hilvanar mejor lo que nos quiere aquí comunicar el Espíritu Santo. Y vosotros, maridos, igualmente, entendamos que la palabra marido se refiere a aquellos que están casados en el orden matrimonial. Esto es interesante. Cuando se habla de marido, se habla de aquel esposo que está en el orden regular de la gracia, viviendo en un matrimonio santificado, que está en el orden de la gracia. Los otros casos son casos que habrá que estudiar, que tienen algunas situaciones irregulares. No me estoy refiriendo a esos casos, me refiero en estos casos a los matrimonios que se encuentran en este estado. Entonces dice: maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. La primera exhortación que nos dirige el Espíritu Santo: debe ser comprensivo. Las mujeres trabajan en una frecuencia cerebral. Nosotros los hombres interactuamos en otra frecuencia cerebral. Esto está comprobado científicamente. Aquí no estoy diciendo realmente algo nuevo. Esto ya desde el punto de vista de la psiquiatría, de la psicología clínica, está más que comprobado desde hace muchos años. Entonces, las mujeres trabajan en una frecuencia vibratoria cerebral, me refiero cerebral, distinta a la de los hombres. Las mujeres son multifrecuenciales, los hombres somos secuenciales. Fíjate, las mujeres son multifrecuencia, nosotros los hombres somos secuencia. Las mujeres pueden hacer esto. Oigan, varones, para que entiendan. Las mujeres pueden ser, o son, mejor dicho, multifrecuenciales. Esto así. Todo lo pueden manejar al mismo tiempo. Y pueden tener distintas conversaciones con distintos conceptos, distintas imágenes, y estar manejando una cosa y otra a la vez. Esa es la vibración cerebral en el que funcionan las mujeres. Dios las creó así. Es un acto creativo maravilloso de Dios. Las mujeres son una obra de Dios espectacular, creadas por Dios de esta forma.
En el caso de los hombres, los varones, somos una frecuencia que es secuencia, no multifrecuencia, sino secuencia. Nosotros vamos así, 1, 2, 3, 4, 5, para llegar a 2, primero 1, para llegar a 3, primero 2, y así. Somos frecuencia. Entonces, en ese grado de frecuencia, tenemos que ser comprensivos, es decir, poder entender la multifrecuencia en la que están las mujeres. Y esto también ayuda a las mujeres a entender que los varones funcionan en secuencia, mientras que ellas son multifrecuencia. Bueno, esto es parte de la comprensión a la que entonces Dios llama a los varones en relación a las mujeres, que son el vaso frágil dentro del hogar y que son esa figura de la Virgen María, en el entendido que el hombre es la figura de San José. Una figura de por qué la mujer es vaso frágil comparado con la Virgen María. Cuando San José, hoy que estamos en este tema maravilloso de San José, hagan un pequeño ejercicio. Imaginemos, cuando el Santo Padre San José toma a la Virgen María, porque tiene la revelación que Dios le da a través de un sueño, ¿verdad? Por eso también Él es Padre de la revelación, Padre del conocimiento, Padre de la profecía, Padre del bien entender, porque es que si algo tiene San José es que nos permite entender la revelación. Es esa figura, el espíritu de San José, la mediación de San José, la llenura de San José, la consagración al castísimo corazón de San José. Si algo nos permite entender, hermanos, es las profecías, la voz de Dios. Si algo tuvo San José, si Dios dotó a San José de una gracia que era increíble, era bien oír la voz de Dios, sensibilidad, docilidad para oír la voz de Dios, obedecer la voz de Dios y encaminarse en la dirección de la divina voluntad. Por eso San José, por excelencia, encarna también la divina voluntad, el reino de la divina voluntad. Pudiéramos decir, a ver, usando este ejemplo, como si San José hubiese leído los 38 tomos de Luisa Picarreta, para dar un ejemplo, ¿no? Como si él tal vez hubiera leído los 38 tomos de Luisa Picarreta y fuera un experto en vivir, entender, comprender y saber el reino de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque San José oía la voz del Padre, oía la voz de Dios, la entendía, la internalizaba y la vivía y la practicaba. Todo esto representa a San José. Y entonces San José, cuando toma a la Virgen María y se dirige a Egipto para guardarla y protegerla del orden mundial diabólico que gobernaba ese momento, que era el de Herodes. Herodes es figura del orden mundial, que en aquel momento amenazaba a la iglesia, amenazaba a la familia y quería destruir la iglesia, destruir la familia, destruir al niño, acabarla con todo. Herodes era el principado, es una figura que prefiguraba, apuntaba a lo que hoy es el nuevo orden mundial que quiere acabar y también destruir la familia, los valores de la familia, el orden natural creativo y dado por Dios. Bueno, todo eso que quiere destruir a través del aborto, la eutanasia, la ideología de género, la perversión en el orden de la sexualidad. Todo esto que hoy el nuevo orden mundial quiere destruir y arrasar y acabar, a través de la pedofilia también. Todo eso está representado en el principado diabólico encarnado en la figura de Herodes. Herodes representa todo eso en la Biblia. Muy bien, bueno, Herodes, principado demoníaco del demonio, quería destruir a la Sagrada Familia. Muy bien, entonces San José entiende que la Virgen es vaso frágil, es el vaso insigne de devoción, es la rosa mística de Dios, que debe ser tratada con toda devoción, con todo cuidado, con toda atención. Varones, así debemos tratar a nuestras esposas, en la comprensión, en la tolerancia, en la ternura. Aunque yo sé que algunas a veces son difíciles, son difíciles de llevar, son difíciles de tolerar. Yo entiendo que algunos me dirán, pero ahí está el ejercicio, justamente de llenarnos del casto corazón de San José. Tener esa aprensión, esa sabiduría, esas ternuras. Las ternuras del casto corazón de San José. Las ternuras, varones de Dios que me oyen, hombres de matrimonio, hombres casados y esposos de hogar. Las ternuras, y los que están por casarse y los que se van a casar, que están haciendo la vocación hacia el matrimonio, los jóvenes, las parejas jóvenes que también están por casarse. Oigan, oído a lo que Dios dice. Las ternuras del castísimo corazón de San José. Es vital consagrarnos, entregarnos bajo el gobierno, el patrocinio, la dirección del Espíritu de San José, consagrándonos al castísimo corazón de San José. Volviendo al punto, entonces San José toma a la Virgen y la lleva para huir de todo este desastre,
que representaba Herodes, hoy representado como lo acabo de explicar en la manera como lo dije, huye a una tierra extranjera, tierra de refugio, tierra de protección, muy bien, donde se resguarda y se protege la Sagrada Familia. Durante un tiempo estuvo en Egipto. Y entonces, imagínense por un momento el cuidado, la atención que tuvo San José con la Virgen embarazada, con el niño en brazos, llevando al niño en brazos, el cuidado, la atención, vaso insigne de devoción, rosa mística, ojo, vaso frágil, que dice aquí San Pedro. Por eso esta figura está asociada a la Virgen y está representada en las mujeres. Y dice así: vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como vaso más frágil, puesto que es mujer. Esto lo vivió y lo entendió San José. San José tuvo claro: yo soy marido. Y esta esposa mía, la Virgen María, que lleva al Redentor, al Salvador, es mujer. Y como mujer es vaso frágil. San José tenía esto bien claro. Y entonces dice: dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Casi que uno dice: wow, este texto fue como diseñado, dado para San José, porque es que calza, encaja totalmente con la Virgen María, increíble. Entonces, dándole honor a la mujer, vaso insigne de devoción la Virgen María. Por eso la esposa es esa figura de la Virgen dentro del hogar. Dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. ¡Wow! La Virgen toda llena de gracia y San José lleno de gracia por reflejo del Inmaculado Corazón. Comparte, ¿no? Son coherederos, la Virgen llena y él es coheredero junto con la Madre. Increíble este texto, cómo encaja en la Sagrada Familia. Claro, esposa y esposo, hombre y mujer, muy bien. Y entonces todo esto que yo les acabo de explicar, ¿por qué? Porque estamos justamente para discernir, tratar de entender, comprender por qué hay tropiezos dentro del hogar. La oración no es escuchada. La respuesta de Dios no llega. Dios no responde, Dios se tarda. O lo que llega como respuesta no es lo que se desea, no es lo que se quiere. Muy bien, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta dada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. ¿Qué dice? Bueno, todo esto para que vuestras oraciones, las tuyas, varón de Dios, óyeme, las tuyas, hombre de hogar, esposo, padre de familia, las tuyas y las mías, y los que están en la vocación por casarse, las parejas jóvenes, los hombres jóvenes que están haciendo la vocación hacia el matrimonio y piensan casarse. Muy bien. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Es decir, no crees sobre ti cielos de bronce. ¿Y de dónde usted saca esa expresión, hermano, de cielos de bronce? Porque está en la Biblia, hermano. Está en la Biblia. Fíjense que hay una expresión tremenda, esto es tremendo. Está justamente aquí, te la voy a compartir. Está en el capítulo 28, cuando el Señor habla sobre las maldiciones de la desobediencia. En el capítulo 28 de Deuteronomio, que el Señor nos manda a obedecer los mandamientos. Entonces dice, al inicio del capítulo 28 de Deuteronomio, dice el Señor lo siguiente: pon cuidado, aquí mujeres y hombres por igual, hermanos de toda la iglesia, hermanos y hermanos de toda la iglesia. Y dice en el 28.1, y después voy a leer el otro texto que tiene que ver con los cielos de bronce, si no somos obedientes a esto que nos pide el Señor. Y sucederá que si obedeciereis diligentemente, diligente, con diligencia, o sea, prontitud, presto, pronto, presto, pronto. Cuando alguien está presto es ya, así, presto, pronto, inmediato. Siempre obedecer la palabra de Dios, la santa ley del Señor. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor, tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad. Oh, bendito serás
en la ciudad donde vives. La bendición de Dios se verá en ti. Los demás serán testigos de la bendición de Dios en ti, sobre tu esposa, sobre tu hogar, sobre tu familia. Serás un hogar, serás una familia, serás un matrimonio, serás un esposo, serás una esposa. Serás bendecido, hermano, serás bendecida, hermana. Muy bien. Bendito en la ciudad, bendito serás en el campo, en tu actividad laboral, en la actividad productiva, en los frutos de la tierra, en las cosechas, en los proyectos de trabajo. Bendito el fruto de tu vientre, es decir, que habrá fecundidad en tu vida, no solo la fecundidad biológica de tener hijos, sino la fecundidad espiritual. Serás una persona fecunda en dones y gracias y carismas del Espíritu Santo, en acciones de Dios, en prodigios de Dios, en bendiciones de Dios, en gracias de Dios. Muy bien. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Todo esto tiene una representación. El ganado tiene una representación, las vacas tienen una representación, las crías de ovejas tienen una representación. Todo esto tiene una tipología y una figura que tiene que ver con la prosperidad espiritual y la prosperidad material, en los dos planos, en los dos sentidos. Muy bien, bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. En todo tu mover, en todo tu actuar, tu ir, tu venir, tu dormir, tu despertar, tu levantar, será bendición, será gracia de Dios, serás ungido de Dios, serás un consagrado, porque todo esto tiene que ver con la consagración. De hecho, una de las promesas que Dios hace si somos obedientes a su santa ley, a los mandamientos, es que nos permitirá permanecer como pueblo consagrado de Él, como pueblo elegido de Él, como pueblo bendecido de Él, como pueblo sobre el cual Dios ha puesto su mirada, su protección, especialmente sobre Él. Esto tiene que ver, pueblo consagrado. En esto justamente la importancia dinamitante vital que tiene entonces la consagración al casto corazón de San José, la consagración al Inmaculado Corazón de María y la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. De ahí la importancia precisamente. Bueno, muy bien. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. No solamente en el sentido físico, sino los demonios. Tiene que ver a los ataques, insidias espirituales, que son los grandes enemigos del alma del hombre. Las insidias, tentaciones, insinuaciones de los demonios, los ataques de los demonios, las tentaciones de los demonios. Tiene que ver mayormente con eso. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Es decir, su derrota será perfecta. El demonio intentará traer una insidia, una tentación, una sutileza para engañarte, para provocarte. En el caso de la fidelidad matrimonial, que se convierte en un gran tropiezo, la infidelidad matrimonial provoca cielos de bronce, la infidelidad, la fornicación y el adulterio. Son dos grandes cerradores de puertas. Óigalo bien, hermano, esto tanto para las mujeres como para los varones, tanto para las esposas como para los esposos. Entiendan bien, el adulterio y la fornicación son grandes candados que cierran las esclusas de la gracia de Dios. Cuando se cae en el adulterio, cuando se cae en la fornicación, se cierran los cielos y se crean cielos de bronce, producto de la infidelidad. Porque la infidelidad hacia el esposo y hacia la esposa cuyo matrimonio se ha consagrado en un altar es una infidelidad directa contra Jesús el Señor, porque es el Jesús el que ha unido y los ha hecho un solo, dice, una nueva creación. El hombre dejará a su mujer el hombre dejará a su padre, a su madre, a su familia y se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne. Gran misterio es este, dice San Pablo. Bueno, el misterio es porque Cristo está uniéndolos en un solo cuerpo. Entonces la infidelidad de la esposa y la infidelidad del esposo es llevar también, si es de la esposa, es arrastrar espiritualmente al esposo a fornicar con el hombre con el que esa mujer se está acostando. Y si es al revés, si la infidelidad es del esposo, es arrastrar espiritualmente a la mujer a fornicar también con la mujer con la que le está siendo infiel el esposo.
en un sentido real y literal en el plano espiritual. De hecho, es tan potente esto que hasta los demonios fornican, increíblemente. Fornican junto con los cuerpos cuando los hombres caen en este pecado de la infidelidad, del adulterio y de la fornicación. Aquí entra la promiscuidad, entra la pornografía, entra todo este tema de la impureza sexual. Muy bien. Entonces resulta que aquí dice, el Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti, y saldrán de ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Derrota perfecta. Entonces, cuando en el matrimonio se cierran las puertas y la oración no recibe respuesta, uno de los grandes cerradores de puertas y grandes obstáculos, hermano, para que un matrimonio, un varón, y a su vez le roba la bendición a la mujer, le roba la gracia sobre los hijos, es la pornografía. Cuando se cae en la pornografía, la impureza de la pornografía, la infestación diabólica de la pornografía, es un gran cerrador de puertas, se cierran las esclusas, son cielos de bronce, hermano, por la impureza contra Dios. Muy bien, y esto impide que se reciban gracias y bendiciones que terminan afectando las gracias, planes, deseos y proyectos que Dios también tiene sobre tu esposa y sobre tus hijos. ¡Impacta! Ojo con esto, hermano. Termina impactando la bendición y gracia con la que originalmente Dios trajo y depositó y dio sobre tus hijos. Termina erosionándola, dañándola. Es un exfoliador, es un devorador. La pornografía es un devorador de bendiciones. Es un cuando hay animalitos y los insectos y en las plagas que van exfoliando, dañando y destruyendo la corteza vegetal, ¿verdad? De un árbol, de una planta. Es exactamente eso, va erosionando, dañando, corroyendo justamente la gracia y la bendición que Dios dio y estableció sobre tus hijos. Ese es el gran problema de la infestación demoníaca. Además de que es un engendrador de ira. Además de que es un gran generador de ira. Los hombres que practican y consumen la pornografía viven airados, viven enojados todo el tiempo porque entra un demonio de ira. Porque es un demonio que tiene que ver en la lujuria, en el caso de la pornografía, trae sobre el consumidor de la pornografía un deseo de avaricia y de poder y de dominio y de control. Y esto termina llevándolo finalmente al pecado de la ira también. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que cuando entonces tú te mantienes obediente a Dios en los mandamientos y el demonio intenta entonces tentar a la mujer o al varón dentro de un hogar para crear un obstáculo a las oraciones y que Dios no pueda derramar gracia y bendición sobre ese hogar y sobre esa persona, entonces si tú estás en gracia y estás obedeciendo los mandamientos y sobre todo el varón trata a la mujer como vaso frágil, el Señor será tu retaguardia, tu defensa, tu protección. Él saldrá en tu defensa y hará cumplir esta promesa. Entonces esa treta que el demonio quería traer a través de una mujer para seducir y traer infidelidad, o a través de un acto de pornografía, inmediatamente ¿qué va a hacer el Señor? Va a exorcizar, expulsar, martillar, latigar y expulsar, destruir esa maquinación del diablo. Y te va a bendecir y te va a proteger y te va a guardar. Esa es la promesa que precisamente hace aquí el Señor. Entonces dice, el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros, en todo aquello que pongas en tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró. Pueblo santo para sí significa pueblo consagrado, lo que les dije hace un rato. Es decir, no retirará la consagración, porque la consagración es precisamente eso. Es ese acto que te hace posesión de Dios. Posesión singular y exclusiva de Dios. Eso es el acto de la consagración a San José, a la Virgen y a Jesús. Somos posesión exclusiva de Dios. Y como somos y estamos en las manos de Dios, eso significa ser consagrados. Entonces dice que el Señor mantendrá su consagración, que es su protección, su cuidado, su resguardo, su defensa sobre nosotros. Eso significa el pacto de la consagración cuando nos consagramos, o la alianza de la consagración cuando nos consagramos al corazón de Jesús, de María o de San José. Entonces dice así: entonces verán todos los pueblos de la tierra
que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. El Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro de los cielos. Aquí quería llegar. Estamos en el 28:12 de Deuteronomio. 28:12. Producto de esta obediencia, de este caminar en obediencia. Hablando de los varones que como San José deben tratar como vaso frágil a sus esposas, que son figuras de la Virgen María en el hogar de Nazaret. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Si haces eso y tratas a la Virgen como San José trató a la Virgen, tratas a tu esposa, muy bien, no habrá estorbo, no se cerrarán los cielos, tus oraciones serán respondidas. Orarás al Señor, clamarás al Señor y Dios te responderá pronto, rápida y eficaz y efectivamente. Pronto, rápida, eficaz y efectivamente. Dios te responderá, hermano. ¡Qué tremendo! Dios te responderá. Lo contrario, ya sabes, cielos de bronce. Aquí es lo contrario. Mira la promesa, qué hermosa. Mira cómo dice. Entonces dice, abrirá el Señor para ti su buen tesoro. ¿Cuál es ese buen tesoro? Muy bien. Los cielos, bien, cielos abiertos. ¿Qué es caminar bajo la gracia, bajo la dimensión de cielos abiertos? Es que tu vida, hombre de hogar, esposo de hogar, y tú también, mujer, esposa, y ustedes, hijos, familia de Nazaret. ¿Qué es caminar como familia de Nazaret? Siendo como San José, siendo como la Virgen María. ¿Qué es caminar como familia de Nazaret? Precisamente es caminar bajo cielos abiertos. Y cuando se camina bajo cielos abiertos, miren ustedes las tremendas promesas que el Señor hace. Los cielos van a dar su lluvia a su tiempo, a la tierra. Y para bendecir toda obra de tus manos, todo lo que emprendas, será bendito y bendecido. Eso significa caminar bajo cielos abiertos. Tus tierras serán prósperas, tus hijos serán prósperos, tu mujer será próspera, tu hogar será próspero. Eso es caminar bajo cielos abiertos. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tendrás que tomar prestado. Y además, cielos abiertos significa esto, que no tendrás el demonio de la deuda. No vivirás endeudado, hermano. Es decir, no tendrás un opresor financiero, un opresor económico que te robe la paz. Que te robe la paz. Esto es increíble. Mira lo que dice el Señor. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no en la cola. Serás cabeza y no cola. Solo estarás encima y nunca por debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente, como vaso frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, y no estén los cielos cerrados y podamos ver respuestas efectivas, abundantes, gloriosas y poderosas de parte de Dios. Muy bien, y no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. La idolatría. Di varios ejemplos sobre el adulterio, la fornicación, la pornografía. Eso es idolatría, precisamente, porque se va el hombre tras otros dioses, propuestas de Satanás, tentaciones de Satanás, insidias de Satanás, infestaciones, engaños, maquinaciones del demonio, y esos son otros dioses que es la idolatría, para ir a servirles. Si no lo haces así, tendrás toda esta gracia, toda esta bendición. Y cuando les hablaba de cielos de bronce en este mismo capítulo, en el 28, 23 de Deuteronomio, están entonces las maldiciones por la desobediencia. Son exactamente 54 maldiciones. Mire usted, 54 maldiciones que están exactamente desde el verso 15 en adelante hasta el último verso de ese capítulo. Que ya te voy a decir, el último verso es exactamente el verso, ya te digo, aquí lo tengo en mi dispositivo, es el verso 68. Desde el 15 hasta el 68 del capítulo 28 de Deuteronomio se desarrollan 54, hermano, mire qué tremendo, 54 maldiciones que cierran los cielos, que son obstáculo, tropiezo, para no bendecir
y no recibir la gracia de Dios. Entonces, en el capítulo 23, que era el que te quería leer, porque es muy extenso este capítulo 28, lo dejo para que tú en casa lo estudies, lo escudriñes con más detalle y descubras cosas que seguramente el Espíritu Santo te irá a revelar. Mira lo que dice. Y entonces, por causa de la desobediencia, si no haces esto, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, va a haber un gran tropiezo, va a haber un gran cierre de cielos, y Dios no va a poder responder tu oración, hermano. Y la respuesta que vas a recibir a veces no será la de Dios, sino la del diablo. Será la del diablo, hermano, no la de Dios, por causa del pecado, la transgresión, la iniquidad, la desobediencia y la desviación en la no obediencia de los mandamientos de la santa ley del Señor. Entonces, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, desde el verso 16 hasta el verso 68 son 54, hermano. Maldiciones. ¡Qué bárbaro! Mientras que las bendiciones son 14. Apréndase eso. En el capítulo 28 habla de 14 bendiciones producto de la obediencia. 14 bendiciones que representan cielos abiertos, ¿verdad? Y al contrario, si no obedeces la santa ley del Señor, vendrán 54 maldiciones que cerrarán los cielos. Tendrán cielos cerrados. Bueno, entonces mire. Dice aquí en el capítulo 23, verso 23 del numeral 28. Y por causa de no obedecer a Dios, entonces, el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Una vida dura. ¿Quién puede sembrar en una tierra de hierro? ¿Qué fruto puede, espiritual y material? Espiritual y material. ¿Qué fruto puede salir, hermano, de una tierra de hierro? Dime tú, explícame. Si tiras una semilla sobre una losa de acero, ¿qué fruto va a salir de ahí? La semilla, nada, de ahí no puede salir absolutamente nada, sino solo muerte, esterilidad y una vida infructuosa, sin fruto, sin gozo, sin fuerza, sin sabiduría, sin ánimo y sin prosperidad natural también, por supuesto. Y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Muy bien, contrario a que si obedeces a Dios, tendrás cielos abiertos. Entonces hoy, qué tremendo en esta enseñanza, esta noche Josefina, viendo a San José, porque San José es el padre de los cielos abiertos. San José es el modelo de los cielos abiertos. San José caminó bajo cielo abierto, bajo gracia, bajo unción, bajo bendición. Caminó San José. Por eso Él es el modelo del cielo abierto, de la gracia abierta, de las esclusas abiertas, para ser impactado por gloria, por poder, por bendición, por asistencia, por revelación, por guía del Espíritu Santo, por llenura, por reflejo de la Virgen María, llenura plena del Espíritu Santo. Todo eso representa a San José. Hoy estamos en esta noche Josefina, bendito sea el Señor. Bueno, muy bien. Entonces, vemos aquí que hoy Dios, como dice en el capítulo 29 de Deuteronomio, el siguiente capítulo, en el capítulo 29, si tú lees los primeros versos, en el capítulo 29 de Deuteronomio, dice que, recuerda que Deuteronomio es el quinto libro de Moisés, es el Pentateuco. Pentateuco es porque Moisés escribió 5 libros, y entonces el Deuteronomio es el último de 5 libros, por eso se llama Deuteronomio. Muy bien, Pentateuco. Entonces, así las cosas que tenemos, que Dios pone hoy delante de nosotros, hoy fiesta de San José, el Señor que nos pone como modelo que imitemos a San José, que nos unamos a San José, que nos consagremos al Inmaculado Corazón de San José, que busquemos el patrocinio y la cobertura del Espíritu de San José a través de la consagración a su corazón castísimo. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Dios pone hoy delante de nosotros, como dice el capítulo 29, primeros versos de Deuteronomio, como ya cité. Dios pone delante de ti. Hoy Dios pone delante de ti la vida o la muerte. Escoge, dice el Señor. ¿Quieres caminar con cielos abiertos o quieres caminar con cielos cerrados? La decisión es tuya, es mía, es de nosotros hoy. Tú decides cómo seguir caminando. Si has caminado bajo cielos cerrados, hoy, hermano, si te arrepientes, si pides perdón,
Si recapacitas, hermana o hermano, ahí donde te encuentras, recapacitas, humillas tu corazón delante de Jesús a través de la mediación y la intercesión de la Santísima Virgen María, pidiendo su auxilio, su patrocinio. María, auxilio de los cristianos. Y a través del auxilio invocas a la Virgen María para que te auxilie en tu arrepentimiento, en tu contristamiento. Invitas a la Virgen para que ayude a sacudir y estremecer tu corazón y lo presente a Dios como un corazón compungido y arrepentido. Si hoy te arrepientes, hermano y hermana, porque has caminado bajo cielos cerrados, hoy Dios tiene el poder de cambiar, de hacer un parteaguas, un antes y un después, hacer un parteaguas en tu vida, lo que ha sido y lo que puede y es y podrá ser a partir de hoy en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser, puedes cambiar, tienes el poder, Dios te da hoy el poder en el libre albedrío que tienes y en la libertad de decidir y de actuar. Tienes el poder de decidir si seguir caminando bajo cielos cerrados o empezar a caminar en la bendición gratificante, ungida, poderosa, maravillosa de los cielos abiertos de Dios. Y si has caminado bajo cielos abiertos, pues sigue caminando entonces en cielos abiertos, ni se te ocurra caminar en cielos cerrados. Pero entonces el contristamiento, el perdón, el arrepentimiento, esta oración interna compungida, sincera, auténtica, como la del publicano. ¿Cuál es la diferencia entre el publicano y el fariseo? Que los dos oraban en el templo. Jesús pone esa parábola, esa imagen, esa alegoría. Y entonces estaba el publicano y estaba el fariseo. Y oraban con un espíritu. El uno oraba bajo el espíritu de los cielos cerrados. El otro oraba para que los cielos que estaban cerrados le fueran abiertos. Le fueran abiertos de nuevo. El uno oraba diciendo, gracias te doy. Oraba con presunción, con arrogancia, con soberbia, con ceguera espiritual. Oraba endemoniado. Estaba enceguecido por el espíritu del demonio. De orgullo, de soberbia, de arrogancia, de altivez, de jactancia, de engreimiento. Todo esto tenía la figura del fariseo. De un espíritu falso religioso, de una falsa religiosidad, hermano. Estaba impregnado de falsa religión, de falsa piedad, de un ropaje bíblico, de apariencia bíblica, de supuesta obediencia religiosa, de supuesta consagración religiosa, de supuesta obediencia a la palabra. Tenía ropaje supuesto de Cristo, ropaje supuesto de María, ropaje supuesto de católico, de buen católico. Todo eso lo tenía el fariseo, pero tenía un corazón falso, alejado de Dios, porque en su mundo interior, en su corazón, no había realmente una verdadera disposición interior del Espíritu de Dios. No había un verdadero movimiento de contrición, arrepentimiento, perdón, sinceridad y transparencia delante de Dios. No lo había. Él mismo estaba engañado por el diablo. Él mismo estaba engañado por el demonio. Tenía cielos cerrados. Entonces uno se pregunta, entre esas dos oraciones que vemos ahí, en ese pasaje del publicano, tal vez lo pudiéramos escudriñar. Lo tengo aquí dentro de los distintos textos que tengo seleccionados. Tal vez pudiéramos ir más adelante. Entonces vemos qué sucedió en ese caso. Que el uno está bajo cielos cerrados. El otro quería que se abrieran los cielos para su vida. Señor, no quiero caminar más bajo cielos cerrados. Ha sido duro porque la tierra no ha dado su fruto. Y he caminado sobre una tierra desértica, árida, dura, de hierro, donde yo no he visto tu gloria, no he visto tus frutos. Y al contrario, he visto respuestas que no son las que quiero. Muchas de esas respuestas han sido más bien las del diablo. Tristeza, dolor, amargura. Mi corazón es un corazón lleno de hiel, de amargura. Soy como algunos insectos que nada más pican y provocan una hinchazón amarga y dolorosa. Así es mi corazón y mi lengua para tratar a los demás. Punzante, venenosa, amarga, como una hiel de amargura. Así está mi corazón, Señor. Ya no quiero caminar más de esa forma, Señor. Quiero ser un fruto dulce, fructuoso, Señor, del que tú puedas comer y otros también puedan comer
y gozarse de esa bendición, alegrarse de esa bendición, la alegría de estar conmigo, la alegría de compartir conmigo, porque soy un dulce fruto y jugoso del Espíritu Santo, y los demás quieren comer y quieren beber de ese fruto. Por esa razón, algunas personas no quieren estar más contigo, hermana, hermano y hermana, no quieren seguir contigo, no quieren estar contigo, te rechazan, rehuyen de ti, porque eres fruto amargo, figura del fariseo. Y entonces así oras y así pides y crees que tu oración va a ser respondida, va a ser contestada por Dios, y aún presumes, porque hay espíritu de presunción, presumes de que Dios te debe responder cuando tu oración es abominable, inicua e impía delante de Dios. Esto lo vamos a ver más adelante en algunos proverbios. Habla de esto precisamente. Y entonces la oración del publicano era distinto. Señor, séme propicio, Señor. Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Jesús dijo una mística, que las puertas de los cielos se abrirían, las puertas de la gloria se abrirían sobre toda aquella alma. Ya no habría más tropiezo, ni más puertas cerradas para no recibir la respuesta de Dios. Al contrario, el Señor dio la clave para abrir las esclusas del cielo de nuevo y volviera a llover lluvia de bendición, frutos del Espíritu y frutos naturales también sobre la tierra. Y el Señor le dijo entonces a esta mística, le dice el Señor, que hiciera esta jaculatoria hermosa, que es la oración del peregrino ruso. Dice así: Señor Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, ten misericordia de mí, que soy pecador. Que esa oración tenía el poder de desarmar su sagrado corazón. Que toda alma que hiciera con sinceridad esa oración desarmaría los cielos de bronce, partiría los cielos de bronce y dejaría que de nuevo el sol de justicia y la lluvia de la gracia de Dios se volviera a derramar sobre esa alma, que es figura de tierra de Dios, para que pudiera dar su fruto de nuevo en abundancia. Y todo esto a través de la oración por excelencia también del Santísimo Rosario, porque San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción dice, enseña, revela y dice que dice. ¿Pero qué es lo que dice? Bueno, que el Santo Rosario es la lluvia de la gracia de Dios que hace que la tierra estéril vuelva a dar su fruto y dé su fruto, que toda aquella tierra que es derramada por la lluvia de la gracia del Rosario, si ha sido estéril, tiene el poder de ser fructuosa, de dar frutos en abundancia. Entonces tenemos la oración del peregrino y la oración del Santo Rosario. Por tanto, la oración que hacía este hombre para que le fueran abiertos los cielos y su oración fuera contestada de ahí en adelante y caminar bajo la gracia de oraciones contestadas, oraciones cumplidas, tierra bendecida, tierra de gracia, cielos abiertos, precisamente era la oración del peregrino ruso y la oración del Santo Rosario con corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el libro de los Salmos que un corazón contrito y humillado jamás despreciará al Señor, jamás despreciará al Señor, hermano. Así que hoy tienes la oportunidad, en esta noche, y si me estás viendo en diferido, tienes la oportunidad, tenemos la divina oportunidad de hacer propósito, cambio, enmienda, arrepentimiento, compunción, que son todos los pasos previos al sacramento de la confesión y absolución. Entonces, en ese arrepentimiento, vas también al templo, al sacerdote, a arrepentirte, confesar tus miserias, confesar tu arrepentimiento, compungido, sincero, ante el sacerdote, figura de lo que hace también este hombre. Señor Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, ten misericordia de mí, que soy pecador. Eso mismo se lo vas a decir al sacerdote. Le vas a decir, Padre, le quiero decir a Jesús a través suyo, porque usted es persona en Cristo, usted es persona en Cristo, usted es Cristo en este momento. Y le vas a decir, Señor Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Y si tienes que llorar, llora, llora, para que laves también y purifiques tu alma. Es bueno llorar, es saludable llorar cuando uno se arrepiente.
Ahí las lágrimas tienen propósito, tienen grandeza. Las lágrimas tienen grandeza de Dios. Se vuelven lágrimas de Dios. Se vuelven lágrimas ungidas, bendecidas, ungidas, benditas. Cuando lloras por arrepentimiento y por dolor por haber ofendido a Dios. Entonces, el fariseo oraba creyendo que Dios le iba a responder. Creo que la pregunta o la reflexión se responde por sí sola. Evidentemente Dios no le iba a responder. Dios respondió y iba a responder la otra forma de oración que abrió de nuevo los cielos para ese hombre. Bendito sea el Señor, hermano. Alabado sea Jesús. Bueno, vamos entonces a continuar. Tenemos otras citas, hay muchas citas. Trataremos de alcanzar hoy hasta donde se pueda. Bendito sea el Señor. Bueno, tenemos muchas citas. Aquí tengo algunas. La otra. Vamos con esta otra cita de la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, verso 3. Santiago capítulo 4, verso 3. ¿Qué dice el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento? Sí, habla de que nosotros pedimos. Sí, habla de que nosotros oramos. Pero ¿con qué espíritu se pide? ¿Con qué espíritu se dirige usted a Dios? Entonces, ese es el punto. Nos dirigimos a Dios con el espíritu del menesteroso, del compungido, del arrepentido, que pide misericordia, pide gracia, pero para vivir en la gracia, para no salirse de la gracia, para agradar a Dios, porque lo que pide es el reino de la divina voluntad, porque lo que pide es voluntad de Dios, no la propia voluntad, no el propio deseo. Ojo con esto. Entonces tiene que ver mucho con el espíritu y la voluntad en el que estamos inmersos haciendo la oración. De eso va a depender si la oración pasa o no pasa del techo y se cae y no llega al cielo. Muy bien. Cielos abiertos, cielos cerrados. Entonces dice Santiago capítulo 4:3. Pedid, sí, y no recibís. Fíjese, se ora, pero no hay respuesta. ¿Por qué no hay respuesta? Porque pedís con malos deseos, malos propósitos, malas inclinaciones. Porque pedid bajo el espíritu de la concupiscencia, de los deseos de la carne, de los deseos engañosos y egoístas del corazón, hermano. Entonces esto supone que nuestro corazón debe ser primeramente purificado. Distinto es que usted le diga a Dios: Señor, yo te voy a pedir algo que yo sé que sí es de tu agrado. Purifica mi corazón. Y tú purificando mi corazón, mi oración irá como un cohete al cielo. Porque la oración de un corazón puro, Dios escucha, oye y tiene su oído inclinado, su oído atento, inclinado de la oración de un corazón puro. Por eso oye la oración de la Virgen por excelencia. ¿Por qué oye con tanta predilección Jesús la oración de su madre? Porque es inmaculado corazón precisamente. Porque es un corazón limpio, sin mancha, perfecto, inmaculado. Por eso oye con tanta predilección el Señor la oración de su madre. Entonces fíjese lo que dice: pedid y no recibís, porque pedís con malos propósitos, malos deseos, para gastarlos en vuestros deleites, en vuestros placeres. Es decir, pides para tu miserable vida egoísta, para tus deseos mezquinos, para tus deseos egoístas, para tus deseos carnales, pero no para los deseos del plan del reino de Dios sobre la tierra. Y cuando pides, no pides pensando en los demás, cómo bendecir a los demás, cómo ser gracia, canal de bendición para los demás, sino pides ignorando que existen otros. Pides excluyendo a otros, solo pensando en ti, para ti. Oración egoísta, mezquina, miserable, abominable, inicua y impía. Es esa, dice el Señor. Esa oración Dios no la oye, la rechaza, por el contrario,
cielos abiertos, cierran los cielos de una vez y esa oración no es escuchada ni respondida por Dios. Y al contrario, corres el gravísimo riesgo, hermano, te lo voy a decir. Esto es un misterio del mundo espiritual. Cuando se insiste en pedir algo que no es la voluntad de Dios, y Dios de alguna forma u otra te revela con signos y señales de que esa no es su voluntad, y tú insistes y insistes en que se te conceda eso, usando aún herramientas que han sido dadas, me explico, usando incluso hasta el mismo rosario, y pides que se te conceda algo que en justicia no es lo que agrada a Dios que tú recibas. Y tú sin embargo lo insistes y tienes cielos cerrados y la oración no sube y tú sigues insistiendo, se convierte en algo peligrosísimo. Porque se convierte en una invocación de demonios. Esa oración no es agradable a Dios y por tanto sí es agradable al demonio. Y puede venir Satanás, escuchar lo que tú estás pidiendo, aun cuando Dios ya te ha dado varias señales de que esa no es su voluntad, de una y otra manera, porque Dios lo hace. Y entonces tú, ante tu obstinada, persistente, mezquina y desobediente insistencia, cegada insistencia, pides y pides eso, puede venir, puede suceder que el demonio tome esa oración y sea el diablo quien te otorgue ese deseo egoísta, perverso, pervertido de tu corazón. ¿Y cuál es el peligro también de esto? Que una vez que lo tengas, vas a creer engañadamente que fue Dios quien te lo dio y no fue el Señor quien te ha dado esa gracia ni esa bendición. Y por tanto, como no es una bendición, porque solo Dios puede bendecir y tiene el poder de bendecir al hombre, y como no fue Dios quien la otorgó y derramó esa gracia y derramó esa bendición, entonces es el demonio quien la ha dado, por tanto el demonio no puede jamás bendecir, solo Dios puede bendecir. Entonces en el caso del demonio es una maldición. Entonces no has recibido una bendición y estás engañado creyendo que fue una bendición de Dios. Y al contrario, no es una bendición, es una maldición, hermano. Es una maldición. Y el problema de las maldiciones, cuando se reciben peticiones de este tipo que el demonio toma por asalto y engaña a una persona y termina dándolas y otorgándolas y se convierte en una maldición, es que el diablo más adelante te cobra con creces y intereses, te lo cobra completo, te lo cobra. Y ya sabemos que cuando Satanás cobra algo es terrible en la forma como Satanás lo cobra, con ruina, hambre, muerte, destrucción. Así cobra Satanás sus cuentas y los favores que hace. Oído al tambor a lo que Dios esta noche nos está hablando y nos está diciendo, hermanos. Muy bien, avancemos en esta otra cita. Salmo 66, 18, que va a complementar la que hemos dado arriba. Si observo iniquidad en mi corazón, si yo veo que en mi corazón hay iniquidad, hay perversidad, hay pecado y no me he arrepentido, y no me he quebrantado, Dios no me ha quebrantado, sabio es, y una oración muy agradable a Dios, que Dios responde, es que tú le digas al Señor, Señor, muéstrame la condición de mi corazón, quebranta mi corazón, purifica mi corazón, Señor, mi corazón es engañoso, mi corazón es mentiroso, mi corazón me puede engañar, porque no hay cosa más perversa y engañosa que el corazón del hombre, dice el profeta Jeremías en el capítulo 17. No hay cosa más perversa y engañosa que el corazón del hombre. Sí, hermano, el tuyo y el mío, trampa, se puede convertir en una trampa del demonio. ¿Y de dónde creen ustedes que salen los falsos profetas? ¿De dónde creen ustedes que salen las falsas profecías, los falsos mensajes, las falsas doctrinas, las falsas sectas? ¿De dónde sale todo eso? ¿De dónde creen ustedes que salió la apostasía dentro de la iglesia? ¿Qué usa el demonio? Porque obviamente todo eso es obra del diablo. Sí, claro, es obra del diablo, del anticristo, no hay duda que es así. Pero ¿qué es lo que ha usado para poderla materializar y llevarla a cabo? El corazón perverso del hombre, precisamente, porque no hay cosa más perversa y engañosa que el corazón del hombre. Y tú y yo, querido hermano, querida hermana,
tenemos que reconocer que nuestro corazón es pervertido y engañoso. ¡Ay! Uy, hermano, no, me duele mucho que usted diga eso. Sí, pues te puede doler más si no lo reconoces cuando te presentes delante del Señor en el día del juicio. Ahí te va a doler y puede ser dolor de eternidad. Ojo con esto, dolor de eternidad, querido hermano. Muy bien, entonces dice Jeremías, no hay cosa más perversa y engañosa que el corazón del hombre. Entonces dice, si observo iniquidad en mi corazón, que ya sabemos, el Señor no me escuchará. ¿Vieron? Dios no escucha cuando hay iniquidad en el corazón. Por eso tenemos que limpiar y purificar nuestro corazón. Oración agradable a Dios, vuelvo y lo insisto, es pedirle al Espíritu Santo, pedirle a la Virgen María, pedirle a San José, pedirle a Jesús, pedirle a Dios. Señor, quebranta mi espíritu, purifica mi corazón, expulsa la iniquidad, expulsa el pecado, expulsa la impureza. Por eso San Luis María Griñón de Montfort, como parte del primer efecto de la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, nos va a venir a hablar sobre 3 bestialidades que salen del corazón del hombre. ¿Cuáles son esas 3 bestialidades que salen del corazón del hombre? Evidentemente del corazón de San José no las había, y del corazón de la Virgen las había. Por eso es que tenemos que unirnos al corazón de San José y unirnos al corazón de la Virgen, porque es la tierra de refugio. ¿A dónde huyeron la Virgen y San José? A una tierra extranjera, que se llamaba Egipto en aquel momento. Hoy nuestra tierra de refugio son los sagrados corazones, los 3 sagrados corazones. El corazón de Jesús, el corazón de María y el corazón de San José. Es la tierra de refugio para que el dragón de este tiempo, figura de Herodes, el Herodes de este tiempo, que es el dragón del anticristo, el demonio y todas sus obras y todos sus secuaces, que ya lo hemos dicho al comienzo de esta transmisión, pues no nos devoren, no nos devoren, ¿verdad? Entonces estas tierras de refugio, estos lugares de exilio donde debemos ir, el verdadero refugio del fin de los tiempos, son los 3 sagrados corazones. El Sagrado Corazón de Jesús, el Castísimo Corazón de la Virgen María, o Inmaculado Corazón de María, y el Castísimo y Santo Corazón de San José. Son los 3 lugares, es el refugio de este tiempo, hermano. Algunos están por ahí con la idea de hacer un búnker 50 metros bajo tierra, o irse a vivir en una hacienda, en un rancho, en una ciudad, no sé dónde, aquí y allá. Y uno se pregunta, a ver, pero mira, tú puedes ir a meterte con un grupo de personas 50 metros bajo tierra, y puedes irte a vivir en una ciudad no sé dónde, en un pueblo no sé dónde, pero las realidades que están en el corazón van a ir con esas personas a esos lugares donde tú vayas. Si a esos lugares que tú vas a ir, tú me garantizas a mí que dentro de ese búnker que está a 50 metros bajo tierra, o dentro de esa ciudad inmaculada que van a construir, o en esa finca, en esa hacienda, o en esa isla, donde se van a apartar a vivir para evitar los grandes castigos que están profetizados, yo te hago una pregunta. Mira, ven para acá. Y es que todas las personas que van a ir ahí son Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís, porque si tú me garantizas que todas las mujeres son Teresa de Calcuta y todas son San Francisco de Asís, pues yo me voy contigo, hermano. Pero resulta que no. Las realidades que tienen esas personas, todo esto que hemos estado explicando acá, las perversidades, engaños, mentiras, impurezas del corazón y miserias, van a ir con ellas a esos refugios. Y estando tú allá dentro en esos refugios, tú vas a estar conviviendo con esas realidades y con esas miserias que son obras del demonio, obras de Satanás. O sea que vas a estar ahí a la final, aunque te parezca increíble lo que yo te voy a decir, hermano. Vas a estar ahí metido con personas que han sido moldeadas por el mundo, que todavía no se han arrepentido, que todavía no se han convertido, hermano. Entonces dime tú cómo será la experiencia. Dime tú cómo será esa experiencia. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, entonces, indistintamente de que permanezcas en el sitio donde estás o que vayas a otro lugar,
El verdadero refugio es estar en la gracia de los cielos abiertos, de la obediencia a la palabra de Dios, transformativa, metanoia, que transforme tu corazón y lo vuelva una tierra de gracia en tu interior, porque tú huiste al lugar de refugio, a la tierra de exilio, donde también caminaron los tres sagrados corazones, es decir, te refugiaste en el casto corazón de San José, en el inmaculado corazón de María y en el sagrado corazón de Jesús. Entonces, ahí sí no importa, vayas donde vayas, estés donde estés, así te vayas al fondo del océano Atlántico, al fondo del océano, en un refugio allá a 10.000 metros bajo el agua. Ahí, como ya hiciste este cambio interior y ya tú estás en el estado de la gracia y huiste antes y te refugiaste antes en el verdadero y auténtico refugio, que eran los tres sagrados corazones, pues puedes estar en el fondo del Atlántico, en la Luna, en Marte, donde tú quieras, porque ya estás en el refugio verdadero, que son los tres sagrados corazones que ya hemos explicado. Bendito sea el Señor. Muy bien. Aquí hay un texto tremendo que me gusta desarrollar sobre Isaías 59. Llevamos 1 hora 11 minutos. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo, a ver si logramos continuar con la enseñanza. Le quiero compartir este texto de Isaías, que es un texto increíble sobre los tropiezos, las dificultades, los engaños del corazón, por qué la oración no es respondida, todo esto. Mira lo que dice y te comparto esta cita de la palabra. Capítulo 59 del profeta Isaías. Dice así: He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar. ¿Sí? Dios quiere salvarnos. Dios quiere escuchar tu oración. Dios quiere escuchar mi oración. Lo que es tropiezo, obstáculo y cielos cerrados que no deja que Dios responda y escuche nuestra oración, Dios lo quiere quitar. Dios quiere barrer ese obstáculo y responder nuestras oraciones. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa que no lo permite? Veamos. Dice: pero vuestras iniquidades, ya hemos hablado de esto, la perversión, el engaño, la mentira, la maquinación, el ejemplo del publicano, del fariseo, ya dimos ejemplo de todo esto. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Hay una separación, cielos cerrados, cielos de bronce. Aquí está la gracia y aquí está lo que no es gracia, lo que no es una vida de gracia, porque no recibe la lluvia de la gracia, porque hay un cielo cerrado, hay una pared, hay un techo que no lo permite. Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, ya los explicamos, di varios ejemplos, vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. ¿Por qué Dios no oye? ¿Por qué hay esta separación, este techo, este cielo de bronce que no deja pasar la oración y que Dios responda? Y con el riesgo de que si yo insisto y estoy en ese estado y estoy orando mal y pidiendo mal, el riesgo de lo que eso significa desde el punto de vista espiritual en relación a los demonios y a los engaños del diablo. Entonces dice aquí que la causa de esto es vuestros pecados, hermano. Nuestros pecados, transgresiones, desobediencias a Dios, no dejan recibir el impacto y la lluvia de la gracia de parte de Dios. Eso que leímos en Deuteronomio capítulo 28, desde el verso 1, 14 bendiciones, 14 gracias, 14 promesas de gloria que Dios hace si tú obedeces sus mandamientos. ¿Qué es estar en pecado? Pues no obedecer los mandamientos de la ley de Dios, hermano. Puse el ejemplo de la infidelidad matrimonial, de la impureza, puse el ejemplo de la perversión sexual, la desviación sexual, la sodomía, la ideología de género, la eutanasia. Todo esto, precisamente, son pecados graves que atentan el primer mandamiento, porque todos los, digamos, la desobediencia a los 10 mandamientos impactan primeramente contra el primero. O sea,
todos impactan directamente contra el primero. Si bien cada uno tiene una consecuencia y una violación particular, a la vez cada uno impacta también el primer mandamiento. Increíble esto. Muy bien, si el Señor dice no robarás, bueno, no solamente incumples ese, sino que también el no robar no solo es violar el mandamiento de no robar, sino también el primer mandamiento de no amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, por encima de todas las cosas. Bueno, entonces es una doble violación, es lo que quiero que me entiendas. Hay una doble violación en esto. Muy bien. Entonces, por vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro, para que vosotros no seáis escuchados. ¿Se acuerdan ustedes de esta cita de la palabra que se usa mucho, se articula mucho, se habla mucho sobre esta cita de la palabra de Dios? Que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, aquel pueblo que dice ser de Jesús, que dice ser de María, que dice ser de Cristo, aquel pueblo que hace oraciones a Jesús, a María, que tiene ropaje de Cristo, ropaje religioso de María, ropaje religioso de San José, ropaje religioso de sacramentos de la iglesia, aquel que se dice creer en Dios, aquel que dice sí, yo creo en Dios y yo sé que Dios existe. Muy bien, pero no lo obedeces, ¿no? Esa es otra historia. Muy bien. Entonces dice sobre el pueblo y sobre aquel pueblo que es invocado mi nombre, buscare mi rostro, se arrepintiere de sus pecados, se humillare delante de mí, yo escucharé desde los cielos y enviaré la lluvia que sanará su tierra. Mira qué tremenda promesa. Dice exactamente lo mismo sobre aquel pueblo que es invocado a mi nombre, que tiene cielos cerrados y su oración no es contestada. Si se arrepiente y busca mi rostro y deja sus pecados, clama a mí y suplica a mí, yo oiré, yo escucharé desde los cielos y derramaré la lluvia para que su país, su tierra, sea sanada. Esa es la promesa. Promesa de sanación de Dios Padre. Sanada. Esa es la promesa. Pero ¿cuál es el presupuesto que vemos aquí? Primero, arrepentirte, hermano. Por eso hoy tienes la oportunidad. Querido hermano, querida hermana, y si me ves indiferido y escuchándome, hoy es tu día. Hoy es tu día para decidirte empezar a caminar por cielos abiertos. Y no cielos en desgracia. No cielos en desgracia. Y no cielos cerrados. Sino bajo cielos con lluvia de gracia y lluvia de bendición, donde Dios responde, escucha y oye mis oraciones. Y entonces dice así. Vamos a ir culminando aquí la enseñanza. Mire qué maravilloso. Porque vuestras manos, y aquí nos habla de un lenguaje. Mire qué lenguaje tan tremendo. Nos habla de dedos, labios, nos habla de manos, dedos, labios y lengua. Apréndaselo. Nos habla de manos, nos habla de dedos, nos habla de lengua y nos habla también de labios. Muy bien. Qué tremendo es esto. Manos para la iniquidad. Dedos para la iniquidad. Lengua para la iniquidad. Y labios para el mal. Vamos a leerlo. Por vuestras manos, porque vuestras manos están manchadas de sangre. Esto apunta a un pecado gravísimo, que tiene una tremenda complejidad social, que va más allá de lo que usted y yo nos podamos imaginar, de lo grave que es como sociedad. Porque yo no puedo decir el pecado que comete aquella clínica abortiva, donde las manos de ese personal médico y las manos de los empresarios que apoyan esa actividad perversa, abominable,
que es asesinar a los más inocentes. Manos manchadas de sangre. No solo esas personas están tomadas por el demonio y ya están encerradas totalmente en cielos de oscuridad, en cielos de tinieblas, completamente en cielos envueltos en una total penumbra tenebrosa, sino que también eso tiene una responsabilidad sobre el resto y el cuerpo de la iglesia, sobre todo el resto del cuerpo de la iglesia, porque tú y yo no podemos decir, ese no es mi problema, yo no estoy cometiendo ese pecado, eso no tiene nada que ver conmigo. Y resulta que tiene que ver contigo y conmigo, porque eso se llama el pecado social y el tejido del pecado social, que termina abrazando, dañando y destruyendo toda la bendición de la tierra, toda la bendición de la creación de Dios, y termina atrayendo grandes castigos sobre la tierra, donde tú y yo vamos a ser impactados por esos castigos. Así que, ojo con esto. Vuestras manos están manchadas de sangre. Un gran pecado que tiene cielos cerrados para que Dios no oiga la oración de esta generación de pecado, que es un gran obstáculo que no deja que Dios entonces oiga la oración de esta generación. Por eso la Virgen va a insistir en Fátima vehementemente, hacer muchísima reparación, sacrificio y penitencia. Entonces ese es el otro tema. Cómo remover los obstáculos, cómo remover las trabas, que al arrepentimiento y la conversión, que esa es la primera parte que hemos venido tratando, hay que añadirle otro impulso y otra fuerza para romper esos cielos de bronce, y se llama sacrificio, penitencia, mortificación, que lo va a pedir la Virgen María impresionantemente en Fátima. Va a insistir sobre este tema. Y esta es la forma para poder combatir los cielos cerrados, oscuros, estrategia de Satanás. Satanás conoce mejor el mundo espiritual que usted y yo. Satanás sabe muy bien las escrituras, las consecuencias, los efectos que se pueden causar, porque estuvo cerca de Dios, conoció a Dios y sabe quién es Dios. Entonces sabe muy bien cómo cerrar los cielos. El demonio lo sabe mucho mejor que usted y yo, y sabe cómo maldecir toda una generación, y sabe cómo maldecir a todos los habitantes de la tierra para que vengan castigos. El demonio lo sabe y es lo que quiere, y hacia allá apunta. Bueno, la forma de desbaratarle al demonio, precisamente esa estrategia para que los cielos se puedan abrir y la iglesia pueda vivir con cielos abiertos, una iglesia consagrada, bendecida, que camina bajo la bendición de cielos abiertos. Y abrir esos cielos es a través de sacrificio, penitencia, oración y mortificación, unido al santísimo sacrificio de la misa y al Santo Rosario. El otro punto: porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Dedos de iniquidad. ¡Wow! Dedos malignos. Esto tiene todo un sentido. Entonces, las manos para derramar sangre. Y los dedos, precisamente, es con lo que se termina ejecutando, lo que se termina haciendo, la forma en que se toma el pecado y se manipula el pecado para justificar una cultura de pecado. Y llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y entonces han querido hacerle un reseteo, resetear la humanidad. Y decir, el aborto es un derecho, la homosexualidad es un derecho, la ideología de género es un derecho. Y pretenden en la ONU también ahora, la pedofilia es un derecho. Y todos son derechos, todos estos actos perversos que son pecado, convertirlos en derechos. Es la legitimación de los pecados. Eso significa dedos de iniquidad. Significa eso. Cuando se ha querido legislar y aprobar los pecados dentro de las naciones. Dedos de iniquidad. Manos manchadas de sangre, ya explicamos. Dedos de iniquidad es la agenda del nuevo orden mundial. La agenda satánica del nuevo orden mundial. Dedos de iniquidad.
Después sigue, vuestros labios hablan mentira. Bueno, la cultura de la difamación, de la calumnia, es decir, cuando los medios están totalmente prestados para engañar y persuadir a la humanidad de que ese es el camino correcto y que eso es la nueva ingeniería social, es la reingeniería social y es el nuevo modelo de evolución social. Y a eso se le llama libertad, y a eso se le llama derechos y libertad. Vuestros labios hablan mentira. Vuestra lengua murmura maldad. Son las maquinaciones. Las maquinaciones. Es decir, aquellos que se levantan a defender la verdad de Dios en medio de un mundo oscuro que quiere irse por el abismo del diablo. Y se levantan es decir, aquellos instrumentos, resto fiel, hombres y mujeres de Dios, apóstoles, discípulos, brote final, llámelo como usted lo quiera llamar, apóstoles, ejército de María, hijos de María, soldados de Jesús, ejército de San José, como usted lo quiera llamar, que se levantan a denunciar y a predicar al mundo la verdad. Entonces, contra ellos, ¿qué hay? Vuestra lengua murmura maldad. Maquinación para silenciarlos, callarlos y exterminarlos. Vuestra lengua murmura maldad. Y en el verso 4 dice, no hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad en ese mundo oscuro. Confían en la confusión. Una de las cosas que hay en este tiempo es el espíritu de la confusión, que es uno de los grandes signos que hay en este momento sobre la humanidad. El signo de la confusión. Es el gran signo de la apostasía y de la rebelión, de la apostasía moderna, es el espíritu de la confusión. Si algo vemos dentro de la misma iglesia y sobre todo en la corriente del mundo es muchísima confusión. Aquí dice, no hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad. Son pocos los que uno ve que en medio de ese mundo de confusión dicen la verdad. Confían en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Esto tiene que ver con las características de este tiempo. Es una descripción de los tiempos finales que estamos viviendo. De hecho, es una profecía que está incursa totalmente en los tiempos, últimos días, tiempos finales que hoy estamos viviendo. Es una radiografía totalmente profética de este capítulo 59 del profeta Isaías, de este tiempo. Es toda la característica de la generación de este tiempo, y en consecuencia de la condición de la iglesia. Y para culminar, mi querido hermano, mi querida hermana, te quiero leer este último texto que me parece fulminante con este tema de cielos cerrados, cielos abiertos. ¿Qué se puede hacer? Dice que entonces esta generación, estas manos que derraman sangre, como lo venía diciendo, estas manos manchadas de sangre, estos dedos de iniquidad, estos labios que hablan mentira, esta lengua que murmura y donde nadie clama justicia, y ya expliqué qué significa todo eso, tienen esta condición. ¿Cuál condición? Incuban huevos de áspides. Áspides son serpientes egipcias, cobras egipcias. Miren qué tremendo. Incuban huevos de áspid y tejen telas de araña. Uy, qué tremendo, ¿no? Es una palabra con un grafismo impresionante que usa el profeta. La palabra áspid tiene que ver con el ocultismo y el recurso satánico al demonio. Es la práctica luciferina, masónica, que llevan adelante las grandes élites del poder y bajo la cual han querido controlar toda la humanidad. Incuban huevos de áspid. Tiene que ver con eso. Secretamente, escondidamente, rinden culto a través de la masonería a Lucifer. Estas élites del poder incuban huevos de áspid y tejen telas de araña. Traman cómo entrampar toda la creación de Dios y llevarla a la perdición. Ejemplo, la ideología de género es un ejemplo claro de una tela de araña que han tejido estas personas luciferinas del nuevo orden mundial. Telas de araña, tiene que ver con eso. Y todos estos planes que vemos, el primer flanco que se atacó
que comenzó en el año 23 en la Rusia comunista que se inauguraba en ese momento, lo primero que se hizo, entre las primeras reformas legales que se hizo de aquel momento, fue la aprobación del divorcio. En el momento en que se aprueba el divorcio en Rusia, se legalizó el adulterio, se legalizó entonces en consecuencia la fornicación. A partir de ahí, esto se extendió por toda Europa, el mundo occidental, y se fueron dando diferentes etapas y secuencias, que eran telas de araña, telas de araña, telas de araña, que fueron incubadas por estos huevos de áspid, precisamente, que ya expliqué qué significa. Y entonces estas telas de araña se fueron esparciendo a lo largo del mundo. Y entonces vemos que primeramente la primera tela de araña que se lanzó fue el comunismo, y dentro de ella entonces vino la aprobación del divorcio. En la aprobación del divorcio, posteriormente entonces viene la Segunda Guerra Mundial, y ahí entonces se da la separación, fractura del matrimonio, porque las mujeres tienen que ir a trabajar a la fábrica y los hombres se van a la guerra. Esto trajo la disolución de los hogares, la fractura, el divorcio precisamente, y se abrió entonces la revolución sexual. Vino después otra puerta que se abrió a los demonios, otra tela de araña, que fue precisamente el mundo de las drogas, los vicios. Después vino el aborto en los años 70, después vino en los años 80 la perversión, la sodomía, el matrimonio entre homosexuales, y después vino finalmente la ideología de género. Todo esto arrancó como un efecto en cascada desde la aprobación del divorcio. Lo primero que se atacó fue precisamente la fidelidad matrimonial, destruir el sacramento del matrimonio, destruir la fidelidad matrimonial. Por eso comenzamos hablando que la gran piedra de tropiezo, ¿verdad?, que tenemos es precisamente la infidelidad matrimonial entre el esposo y la esposa, que fue la primera cita que precisamente hicimos al comienzo de esta transmisión en vivo. Entonces, aquí dice que incuban huevos de áspid y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere. El que come de estos huevos, de estos frutos de Satanás, del nuevo orden mundial, el que coma, el que viva en esa práctica, el que se deje tomar por ese espíritu y se adapte a ese mundo, mal llamado evolución social, mal llamado nueva reingeniería social, mal llamado nueva realidad social, el que se deje arrastrar por esa corriente y se adapte a vivir en esa corriente y llame que eso es bueno y que esa es una evolución de la especie humana. Aquí dice, el que coma de esos huevos morirá, morirá. Esa es una gran esclusa que se cierra sobre esa persona y sobre ese país y sobre esas naciones. Cielos cerrados. Y finalmente dice, y del que es aplastado sale una víbora. ¿Qué significa? Que cuando se hace presión, cuando tú ves que se denuncia y se hace presión, ¿cuál es la reacción? El ataque es increíblemente agresivo, virulento, venenoso, ponzoñoso es el ataque, como ataca la víbora. Porque entonces cuando presionas, se parte un huevo y sale una víbora, como dice exactamente aquí en este texto. Y quiero ir ya al final para compartirles algo maravilloso. Está aquí ya al final en las distintas citas que teníamos para el día de hoy. Quería compartirte una cita que estaba aquí. Muy bien, déjame. Ok, aquí dice, es libro de Proverbios. Quería ir exactamente al libro de Proverbios. Ya lo estoy consiguiendo por aquí. Les pido un momento, por favor. Quería compartirles sobre la oración inicua, precisamente. Muy bien, Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Esto tiene que ver con el ejercicio de la misericordia, hermanos. Cuando nosotros no somos misericordiosos con el que necesita misericordia, cuando Dios pone delante de tus ojos la necesidad de un hermano, y tú justificas con miles de argumentos no darle, no asistirlo, dice Dios, cuando tú clames, tú tampoco recibirás respuesta. En la medida de lo que tú siembres, tú recogerás también. Con la misma vara que midas, serás medido, hermano. Eso lo dice el Señor en su palabra.
Si tú cierras el oído al clamor de un pobre, de un hermano necesitado que toca tu puerta, y tú tienes cómo darle, y sin embargo te cierras con miles de argumentos que tú consideras legítimos, cuando tú clames a Dios, Dios tampoco te escuchará. Proverbios 21:13. Tremenda palabra está aquí del Señor. Hay otro proverbio que te quería compartir. Proverbios 28:9. Mira lo que dice. El que aparta su oído para no oír la ley. Aquel que tiene su oído cerrado para no oír la palabra de Dios. Aquel que rechaza la palabra de Dios. Aquel que repudia la palabra de Dios. Aquel que se burla de los mensajeros y profetas que Dios levanta. Aquel que dice, lo único que importa es la ciencia, y lo único que tiene valor y poder es lo que diga la ciencia, y no esa iglesia anticuada, inquilosada en la Edad Media, y lo que vale es la ciencia, lo que digan los científicos. Aquel que aparta su oído para no oír la palabra de Dios. Aquel que le da la razón a este mundo de pecado y se deja arrastrar por esta mal llamada ciencia de la nueva ingeniería social que está planteando un hombre monstruoso, es decir, la bestialidad del hombre, y que a esa bestialidad que plantea toda la nueva corriente luciferina, que es justamente lo que dice el capítulo 12 de Apocalipsis, que el dragón vomitó un agua sobre la mujer para tratar de barrerla. Esa agua fétida, ¿verdad?, que bota el dragón sobre la mujer, es la corriente justamente del aborto, la eutanasia, la ideología de género, la pedofilia, la perversión sexual. Es eso precisamente. Ahí entra precisamente todo eso. Y al que parte su oído para no oír la palabra de Dios, la rechace, mancille, se burle, haga sorna de la palabra de Dios, la menosprecie, no la valore, no la coja en su corazón, su oración también es abominable. Dios dice, su oración no es oída y es abominable ante mis oídos, ante mi presencia. Olor fétido, abominable es la oración de esa sociedad, de esa generación, de esa persona que se encuentra en esa condición. Vamos a orar, queridos hermanos, queridas hermanas, para que el Santo Padre San José nos ayude en este trabajo tremendo de limpiar entonces, purificar entonces nuestro corazón de todos estos engaños y estratagemas del demonio. Podríamos hablar muchísimos más, porque hay muchos temas, muchos pecados, que con muchos ejemplos pudiéramos dar. Pero ya el tiempo no nos da, tenemos 1:30 de transmisión, y entonces ya se hace necesario dejarlo hasta aquí. Posiblemente van a haber otros programas donde podemos seguir desarrollando estos temas como parte de esta continuación, como una serie o saga sobre este tema. Hay muchos temas más. El tema del fariseo, que me parece que es uno de los ejemplos más increíbles, ¿verdad? Lucas 18, verso 11 al 12, ¿no? El fariseo, puesto en pie, oraba para sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Esa oración es abominable. Esa oración es maloliente delante de Dios. Es impía, inicua delante de Dios. Y de hecho, esto que decía este hombre eran precisamente sus pecados. Él orando y diciendo, yo no soy esto, y al contrario era una proyección interior. Ese hombre era justamente todo eso que él decía ahí. Era un estafador, un injusto, un adúltero y un ladrón. Eso era justamente. Por eso Dios dice, tú dices en tu oración merecer mi respuesta, merecer mi gloria, merecer mi amor. Dices, crees que estás en tal condición que te puedes acercar a mí y pedirme, y crees que yo te voy a responder. Cuando, al contrario, eso que señala, eres tú precisamente
te acercas a orar a mí y a pedir mi gracia y a pedir un favor de mí, cuando eres un estafador, eres un injusto, eres un adúltero y eres un ladrón. ¡Qué tremendo! Y así te acercas a pretender a hablar conmigo y a que yo te responda. ¿Por quién me tomas?, dice el Señor. ¿Acaso yo soy igual que tú? ¿Qué dice el Salmo 51, hermano? Le invito a que lea el Salmo 51, cómo el Señor descubre una condición y la pone delante del hombre y le restrega su pecado en la cara. Dice, y pensabas, tú echabas mi palabra a tus espaldas, ¿verdad? Y pensabas acaso que yo sería como tú. ¿Creías acaso que yo sería como tú? Le dice, no, te restregaré tus inmundicias y tus rebeliones en tu propia cara. Dice el Salmo 51. Tremendo, hermano, léalo. Tremendo salmo. Habla sobre eso precisamente. Bueno, que el Señor entonces, ahora sí, nos ayude en este tema, nos dé la franqueza, la limpieza, la humildad, la docilidad, que San José nos ayude en esta tarea de limpiar, purificar el corazón, expulsar los 3 espíritus inmundos que habla San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 213, el primer efecto de la consagración, que habla de que 3 espíritus debemos expulsar de nosotros: el espíritu del caracol, el espíritu del sapo y el espíritu de la serpiente. El espíritu del caracol es la mundanalidad, el gusto, el placer y el deseo por este mundo, el nuevo orden mundial. El espíritu del sapo es todo el ocultismo, la masonería, el luciferismo y todos los planes de la agenda del nuevo orden mundial también. Y el espíritu de la serpiente es el engaño, la mentira, la traición, la hipocresía, esta forma de oración que hacía este hombre fariseo. Esos 3 espíritus inmundos debemos expulsarlos, hermanos, de nosotros. Estamos en Cuaresma, recuerda. La importancia de esta enseñanza es porque estamos en Cuaresma y necesitamos entonces entender, comprender qué propósito y sentido tiene la Cuaresma. La Cuaresma es tiempo de cambio, tiempo de conversión, tiempo de arrepentimiento, tiempo de volver a Dios con un corazón arrepentido, contrito y humillado, que Dios jamás despreciará. El Señor les bendiga. Yo me encomiendo a sus oraciones y yo también los voy a encomendar en las mías. Oramos los unos por los otros. Como siempre, les pido por favor que hagan una oración por este servidor, el Santo Rosario. Yo les pido por favor, hagan el Santo Rosario por este servidor. Por favor, esta semana, antes de que finalice esta semana, hagan un rosario por mí. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos y será hasta una próxima transmisión. Paz y bien para todos. Dios te bendiga mucho, Pablito.